Entonces, si Dios está contigo, ¿quién puede estar contra ti? Tú puedes enfrentar las cosas. ¿Qué es aquello que te está deteniendo de actuar? Yo no sé si estás teniendo temor a que no salga lo que estás esperando. Bienvenidos a Vida por Vida. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Feliz día de la mamá. El día de hoy día quiero compartir, y siempre les doy el título de la enseñanza antes de comenzar. Algún día se las daré al final de la enseñanza, pero hoy día voy a hablar de el ABC de una madre. Quiero hablarles específicamente de una parte de la Biblia, de una mamá en especial. Pero antes de hablar de muchas mamás o de una mamá en especial en la Biblia, quiero darle un enter, por favor, y poder honrar también a mi esposa, que hoy el día de hoy es su día. Me alegra en realidad ver cómo ella tiene la paciencia, ¿verdad?, que Dios le da para poder soportar a su esposo. Porque a su hijo no hay problema con su hijo. Conmigo es la cosa. Y quiero también conversar y contarles un poquito la historia, básicamente, que comienzan de esta forma. Dale un enter, por favor. Imagina, es una casa de madera en plena noche de invierno, en un pueblo pequeño de Inglaterra. La familia está durmiendo, ¿verdad? Y el viento sopla, el silencio en la madrugada, todos están durmiendo, pero de pronto comienza a haber un olor extraño, un olor fuerte, caliente, que sube por las paredes, y un grito que irrumpe en la noche, que dice: ¡fuego! ¡La casa se quema! En 1709, la casa de la familia Wesley estaba ardiendo. Era la casa de la iglesia, ellos vivían en la iglesia, ¿verdad?, en el templo. El humo invadía cada cuarto y la madre, desesperada, se llamaba Susana Wesley, tenía 10 hijos. ¿Cuántos hijos tenía? 10 hijos pequeños, y comenzaba a sacarlos uno por uno, 2, 3, 4, imagínate, ¿no? Con la ayuda de los vecinos, con la ayuda de su esposo. Pero cuando todos estaban afuera, cubiertos de hollín, negros, llorando en medio de la nieve, alguien grita: ¡falta John! ¡Falta John! Y el pequeño John estaba atrapado en el segundo piso en medio del incendio. Y la escalera que subía al segundo piso estaba en llamas y el techo estaba a punto de caer. El tiempo estaba en contra, ¿verdad? Y su mamá se arrodilló, ¿verdad?, en plena nieve, y levantando los ojos al cielo dijo: Señor, si tú lo salvas, úsalo para ti. Esta historia en realidad no terminó allí, y hoy tampoco va a terminar allí. Pero así como ese niño estaba en medio del fuego, el día de hoy tenemos muchos hijos, mucha generación actual que está atrapada en otros incendios, está atrapada en pecado, en confusión, en mentira, en ansiedad, en desesperanza. Están atrapados en medio de esos fuegos, y la pregunta es: ¿dónde están las Susanas el día de hoy? ¿Dónde están los Susanos el día de hoy? Que oran por ellos, que claman a Dios, que le piden al Señor por salvar a esta generación. Así que yo creo que hoy día te ha traído el Señor aquí para poder hablarte con claridad y mostrarte cómo podemos vivir con el propósito, cómo podemos vivir bajo los principios del reino de los cielos. Porque hay una diferencia entre vivir reaccionando a las circunstancias y vivir con propósito. Hay una gran diferencia entre vivir desesperados por los fuegos que nos asustan y nos acosan y vivir confiados. Entre vivir con ansiedad y vivir con seguridad. Hay una gran diferencia en un mundo que en realidad que nos inunda de información diaria, que está constantemente inundándonos con malas noticias. Vivimos solamente reaccionando, vivimos desesperados, vivimos ansiosos, vivimos desconfiados. Pero hoy día vamos a aprender lo que la Biblia nos enseña y los principios de la palabra de Dios para vivir en medio de circunstancias difíciles. Amén. La Biblia dice que en los últimos tiempos la maldad va a aumentar.
El amor de muchos se va a enfriar, dice la palabra. Así que nosotros vamos a ver cómo podemos caminar en medio de las circunstancias que estamos viviendo actualmente. Y quiero ir a la palabra de Dios en Éxodo, el capítulo 2. Vamos a ver la historia de la mamá de Moisés. Éxodo capítulo 2, versículo 1. Éxodo 2, 1. Dice la Biblia: hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo. Y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto. Después puso en ella al niño y fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso, la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del Nilo. De pronto, la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión y exclamó: «¿Es un niño hebreo?». La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón: «¿Quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted?». «Ve a llamarla», contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: «Llévate a este niño y críamelo, yo te pagaré por hacerlo». Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón, y ella lo adoptó como hijo suyo. Además, le puso por nombre Moisés, pues dijo: «Yo lo saqué del río». Vamos a orar un momento, por favor. Bendito Dios, en esta mañana te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por habernos traído a este lugar, Señor, a tu casa, a congregarnos, Señor, como iglesia. Te pedimos, bendito Dios, que abras nuestro entendimiento. Te pedimos que el día de hoy, Señor, nosotros no regresemos igual como hemos entrado, Señor, a este lugar. Bendito Dios, oro por todos aquellos que están viendo la transmisión también, Señor. Te pido que tú abras todo, Señor, nuestro entendimiento el día de hoy. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que vamos a ver algunos principios de esta historia, unos principios del reino de los cielos en esta historia. Lo primero que yo encuentro aquí es el principio de la asociación correcta. Ese es el ABC. Va a comenzar con la A de asociación. Asociación correcta. Dice la Biblia: hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. En la palabra de Dios vemos este principio desde el Nuevo hasta el Antiguo Testamento. El principio de la asociación correcta. Vamos a ver, por ejemplo, Éxodo. Dale un enter. Mira lo que dice: «No hagas ningún pacto con los habitantes de esta tierra, porque se prostituyen por ir tras sus dioses. Y cuando ofrezcan sacrificios a esos dioses, te invitarán a participar de ellos. Y si casas a tu hijo con una de sus mujeres, cuando ella se prostituya por ir tras sus dioses, inducirá a tu hijo». ¿A qué? Si casas a tu hijo con una de esas mujeres o de sus mujeres. Entonces, el principio de no poder unirnos o casarnos con alguien que no ame, que no siga a Cristo, es un principio que va desde el Antiguo Testamento. El Señor lo decía: no se unan con gente de otras tribus. ¿Por qué? Porque es eso lo que iba a hacer, es llevar su corazón a adorar otros dioses, ¿verdad? A tener otros principios. Salomón, por ejemplo, en la palabra de Dios no siguió este principio. El hijo de David, la Biblia dice que desvió su corazón porque se casó con mujeres extranjeras. Ellas desviaron su corazón del Dios verdadero. Cuando él comenzó su reinado, él le preguntó a Dios: Señor, o sea, estaba orando. Dios le dijo: ¿qué quieres que yo haga por ti? Y él le dijo: dame sabiduría para conducir a este pueblo. Él levantó el templo, que se llama el templo de Salomón, ¿verdad? Él lo levantó. Pero aún así su corazón fue desviado, porque no siguió el principio de la palabra de Dios. Estoy hablando del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento también es claro. Mira lo que dice en 2 Corintios 6:14.
No formen alianza con los incrédulos. ¿Qué tiene en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? La Biblia entonces es clara. Aunque no creas, si una persona no ha nacido de nuevo, no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, su padre no es Dios. Es así de simple. Tendrás de suegro al diablo. Y eso es lo que nos enseña su palabra. Es clara, su palabra es clara. Si tú quieres hacer lo que bien te parece, obviamente es tu problema, ¿correcto? Pero nosotros vemos, y cada febrero nosotros enseñamos en cada temporada, cada conferencia sobre el amor, ¿verdad? La amistad, las relaciones. Pero esto no solamente se aplica al área del amor, también se aplica en todo, cuando nosotros vamos a asociarnos, por ejemplo, con alguien para hacer una empresa. También entonces nosotros tenemos, para emprender negocios, nosotros tenemos que saber con quién nos estamos asociando. El principio de la asociación correcta, la Biblia dice que este esposo se casó con la mamá de Moisés y eran de la misma tribu, inclusive. Dios nos habla entonces de asociaciones profundas que pueden comprometer tu identidad espiritual y también tu testimonio. He escuchado a socios que no comprenden, por ejemplo, el principio de dar, de ser generosos. Entonces, cuando van a comenzar sociedad con un cristiano, dicen, no, esa es mi plata. Si quieres, da de tu plata, haz lo que quieras. No tienen el principio de ser generosos. Socios que no comprenden el principio de dar al César lo que es del César, por ejemplo. Entonces dicen, no, nada de facturas. No. Yo quiero hacer las cosas turbias, quiero pagarle para poder obtener. Correcto, o sea, sobornar, etcétera, etcétera. Entonces el cristiano se siente mal cuando está en sociedad con alguien no cristiano y al final se siente coludido, se siente en pecado, y es cierto, entra en pecado. Así que el principio de la asociación correcta no se trata solo de no atar nuestro corazón a una persona, pero también es no atar nuestra visión, no atar nuestro destino con gente que no camina con nuestra misma dirección espiritual. ¿Ok? Yo veo entonces este principio. No sé si tienes que ajustar algunas cosas en tu vida por este principio. Lo segundo que yo veo en esta historia es la B de buscar solución. El principio de buscar soluciones. La mujer quedó embarazada, tuvo un hijo y al verlo tan hermoso lo escondió durante 3 meses. ¡Wow! Yo no sé cómo habrá sido poder esconder durante 3 meses a un bebé. Si lo vio tan hermoso, lo escondió. Yo no sé si tu mamá te escondió por 3 meses. Algunos deberían seguir escondiéndolos. Y no necesariamente por ser tan hermosos. Yo supongo que mi mamá me escondió 3 meses también. Bueno, tal vez pensó que por envidia le iban a decir, mira, ha tenido un hijo varón, porque el faraón dijo que a los niños varones deberían matarlos. Entonces ella lo escondió, tuvo fe que este niño podía vivir. Pero ¿cuánto puedes esconder a un bebé sin que se enteren los vecinos? ¿Cuánto puedes esconder a un bebé sin que se entere la familia, que llega la tía? ¡Hola, ¿cómo estás? Y ya se enteró que tienes un bebé. Pero ella tuvo valentía. Y valentía no es la ausencia del miedo. Es realmente enfrentar tu temor, ¿correcto? Entonces, si Dios está contigo, ¿quién puede estar contra ti? Tú puedes enfrentar las cosas. ¿Qué es aquello que te está deteniendo de actuar? Yo no sé si estás teniendo temor a que no salga lo que estás esperando, pero hay empresas que aún no se inician. Hay carreras que aún no se concretan. Hay matrimonios que no se forman por temor. Porque ¿y si me dice que no? ¿Y si te dice que sí? Hay presidentes, congresistas, músicos, misioneros que aún no han tomado la decisión porque tienen que esperar el momento.
Mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas, el capítulo 18. Les digo, Él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? O sea, si vamos a hacer algo, vamos a confiar que Dios está por nosotros, amén, y que Dios está con nosotros. Nosotros podemos comenzar, podemos iniciar. ¿Tendrás fe para creer lo que el Señor puso en tu corazón? Porque la Biblia dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. Les hago recordar, el Espíritu de Dios vive en nosotros. Y si nosotros nos presentamos delante de Dios, como dice la Biblia, como un sacrificio vivo, o sea, como aquellos que están muriendo para que Cristo viva. Pablo dice eso. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si es así, entonces el querer es el querer de Dios. Amén. El hacer es el hacer de Dios. Algunos dicen, voy a hacer la obra de Dios. No, tú no haces nada. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. En otras palabras, es Dios a través de nosotros. Amén. Entonces Dios pone el querer como el hacer. Y si estás consagrado a Dios, entonces será más fácil identificar su voz. Es Dios actuando a través de ti. Amén. Cuando miras el universo, cuando miras las estrellas, ¿por qué tantas galaxias ha hecho Dios? Dios es un Dios grande. Amén. Cuando les digo que a veces que me voy a retiros o me voy a la playa, me paro en la playa un rato a mirar, ¿por qué tanto mar? Y siempre me pregunto la misma pregunta, ¿por qué tanto mar? Aún cuando miras la tierra, podrías preguntarte, ¿por qué tantos animales? Mira, yo para hacer esta sección de la prédica, me metí a una revista virtual, se llama la revista La Vanguardia. Y dice que a pesar de la existencia de aproximadamente 1 millón de especies de fauna catalogadas, o sea, de animales, se calcula que el 80% permanece aún por descubrir. Los biólogos dicen, es cierto. Imagínate. Todavía hay 80% de animales por descubrir. Así lo constata un estudio publicado por la revista PLOS Biology, que cifra en 7.7 millones las especies de animales presentes en la Tierra y solo se han descubierto 1 millón. ¿Te imaginas? ¿Por qué ha hecho tanto animal nuestro Dios? Y ese Dios inquieta nuestro espíritu. Es el mismo Dios que quiere sueños grandes. Amén. Él pone el querer como el hacer. Así que es tiempo de pararnos en fe. Es tiempo de creerle a Dios por cosas grandes. Es tiempo de pararnos frente a las dificultades y creer que Dios nos va a dar la victoria. La mamá de Moisés se paró aún frente a la amenaza de muerte. Y lo que hizo fue preparar una canasta de papiro. No se quedó con los brazos cruzados. Van a matar a mi hijo. Ay, qué bien, mátenlo, por favor. Toma, uno. Hay algunos que queremos hacer que los maten, ¿no? Pero en este caso no quería que lo maten. Lo embadurnó de brea, asfalto, puso en ella al niño, lo llevó al río Nilo. Mira todo lo que hizo. No se quedó con los brazos cruzados. Es tiempo. Si no hay trabajo, hay que inventarlo. Amén. Ese es el principio que yo veo aquí. Buscas la solución. No te quedas con los brazos cruzados. No hay trabajo. Ay, no. ¿Cuándo saldrá trabajo? ¿Qué es aquello que Dios ha inquietado tu corazón y que todavía no lo has hecho por miedo? Todavía no te has mandado a la chica. No le has dicho que te gusta. ¿Por qué? Bueno, si tienes 13 años lo entiendo. Pero si ya tienes tu edad, ya eres adulto y pues ya tienes 45, ¿no? ¿No crees que ya es tiempo? Yo prefiero que Él enderece mis pasos que quedarme parado sin moverme. Porque la Biblia dice que Dios endereza el paso de los justos.
así que yo voy a comenzar. Amén. Yo sé que Dios quiere que vayamos y prediquemos a todas las naciones. Así que dije, vamos, apuntemos a Uruguay, vamos. Me estoy yendo a Uruguay, el Señor endereza mi... No es en Uruguay, es en Guatemala. Amén. Pues sí, me quedo esperando hasta que me digas el Señor, el país, ahí recién me moverá el Señor. No vas a ir a ningún lugar. No vas a comenzar ninguna empresa, no vas a entrar a ninguna carrera. No vas a hacer nada, no te vas a casar, te vas a quedar en el mismo lugar. No hay nada imposible para Dios. Tenemos que aprender a actuar con valentía y con fe. Amén. Eso es lo que yo veo en esta historia. Y la sé, cultivar el discipulado. La hermana del niño quedó cerca, dice, a cierta distancia, para ver qué pasaría con él. En eso la hija del faraón bajó a bañarse. La mamá de Moisés no estaba sola en todo esto. Primero, fue estratega. Repite conmigo, estratega. Si quieres algo, haz tu estrategia. Si quieres que te diga que sí, también haz una estrategia. Obvio, microbio. Como Israel hizo su estrategia y cayó a sus pies. No pudo más que aceptar toda su belleza. ¿Viste? Entonces después, el Señor le vendó los ojos por un momento para que se case. Y ya cuando le abrió los ojos fue demasiado tarde. Pero Dios es estratega, amén. Y puso esa estrategia en la mamá de Moisés. Y no estaba sola en este plan. Ahí estaba su hija también para ayudarla. Había entrenado a su hija para que estuviera cerca de lo que pasaba. Por la palabra de Dios sabemos que los hermanos de Moisés fueron, ¿quiénes fueron? ¿Quién sabe? Aarón y Miriam. Correcto. Ahora, nosotros vemos en la palabra de Dios que cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo, Miriam tomó el pandero y comenzó a cantar una alabanza a Dios. Comenzó a cantar, echó a la mar los carros del faraón, ¿verdad? Y dice que todo el pueblo de Israel comenzó a danzar, a cantar, una adoradora. A Aarón, la Biblia dice que Dios escogió a Aarón para ser el sacerdote y a partir de su linaje vinieran todos los sacerdotes que enseñarían al pueblo del Señor la palabra. Moisés, vemos que él guió a su pueblo hacia la libertad, lo guió al monte de Dios, al Sinaí, porque el llamado de Dios no solo era darles libertad, sino que era que vengan a adorarlo. Así que esa mamá hizo bien su trabajo, ¿verdad? Esa mamá discipuló a sus hijos. El trabajo de su mamá fue muy importante para el liderazgo. Les enseñó acerca del temor de Dios, les enseñó a vivir con fe, les enseñó a vivir con valentía, les enseñó a ser estrategas, les enseñó a no tener temor, ¿verdad? Les enseñó a confiar en las promesas de Dios dadas a los patriarcas, les enseñó a ser astutos para las relaciones. Miriam aprendió a confiar en Dios y a ser valiente para conectar a su mamá con la hija del faraón. Les enseñó a ser astutos para las relaciones. Dios nos da la responsabilidad de discipular a nuestros hijos. Mira lo que dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcales continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, átalas en tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca y escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Háblales de la palabra cuando estés en casa, amén. Cuando vayas por el camino,
cuando te acuestes, cuando te levantas. Átalas a tus manos, aquí átalas. Ve. Nada es imposible. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente, escríbelas en los postes de tu casa, en los portones de las ciudades, haz todo lo que sea necesario, amén. Pero en otras palabras, si quieres discipular, debe ser de forma natural para ellos. Cuando te vayas a comprar, puedes hablar del pan de vida, cuando te vayas a comprar el pan. Cuando tienes sed, puedes hablar que solo Dios da agua viva, para que la gente no tenga sed jamás. Eso le dije a mi hijo la vez pasada, que nunca más voy a tener sed. Exacto. La vez pasada salía con mi hijo y siempre que salgo, porque lo voy a dejar a su colegio, trato de decirle algo antes de ir al colegio. Y le decía, hijo, cuando tú pides perdón y recibes a Jesús como Señor en tu corazón, la Biblia dice que viene el Espíritu Santo y viene dentro de ti, le decía. Y cuando viene dentro de ti el Espíritu Santo, Él te enseña a obedecer. Él te enseña a obedecer a Jesús. Pero cuando Él te está diciendo que hagas algo y tú no le haces caso, Él se queda callado y ya no te vuelve a decir. Bueno, te da una oportunidad, le dije. Pero si tú sigues callándolo y no le obedeces, Él ya no vuelve a hablar. Pero si tú le obedeces, va a seguir hablando. ¿Quieres que te hable? Sí, papá, me decía. Quiero que me siga hablando. ¿Realmente estás tomando la responsabilidad de enseñar a tus hijos a temer al Señor? Mi niño está aprendiendo a leer, por ejemplo. Necesita más vocabulario. Y nos hemos ido con mi esposa a comprarle a una librería cristiana cuentos, a contar un libro que es pura letra. También nosotros bien aburridos le hemos comprado un libro de pura letra. Pero son cuentos de 2 hojas, ¿no? Y cada noche tiene que sentarse a leer el cuento. No quiere a veces. Ese cuento no, él quiere con dibujitos. El papá aburrido le ha comprado un libro sin dibujos. Pero cada uno tiene una historia impresionante, sacada de los proverbios. Y estamos leyendo todos los días. Y hay días que está con buen ánimo y lee todito su cuento. Y entiende su principio de la palabra de Dios. ¿Tú crees que la mamá de Moisés es la héroe de esta historia? ¿Es la mamá de Moisés excepcional? En realidad tenemos un Dios excepcional. Amén. Quien es excepcional realmente es Dios. Fíjate lo que dice en Miqueas capítulo 6, versículo 4. Yo fui quien te sacó de Egipto. ¿Quién fue? Dios. Quien te libró de esa tierra de esclavitud. Yo envié a Moisés, a Aarón y Miriam para que te dirigieran. Amén. Fue nuestro Dios entonces que usó a la mamá de Moisés. Fue nuestro Dios quien le dio valentía, quien le dio confianza. Fue Dios quien le dio fe para creer que no encontrarían a su bebé durante 3 meses. Fue Dios quien levantó a los líderes en Israel, Moisés, Aarón, Miriam. Fue Dios quien liberó a los israelitas, amén. El héroe de esta historia es Dios. Él se merece toda la gloria. Él es el autor de nuestra liberación. Él usa a nuestros amigos, Él usa a nuestras mamás, Él usa a nuestros compañeros de trabajo, Él usa a nuestros papás para predicarnos. Mientras más hacía este mensaje, imaginé, wow, ¿cómo usaste, Señor, a la mamá de Moisés? ¿Y por qué no registraste su nombre? Y gracias a Dios, cuando estaba terminando la enseñanza, el Señor me llevó a este texto, Números 20:59. Dice allí, dale un enter por favor, ¿está ahí? La esposa de Amirán se llamaba Jocabet, hija de Leví, y había nacido en Egipto.
Los hijos que ella tuvo de Amirán fueron ¿quién? Aarón, Moisés y su hermana Miriam. Así que acá aparece toda la familia, la foto de la familia. Amiram fue el papá de Moisés. Y Jocabed había sido esa mujer valiente de fe. Porque Él no se ha olvidado de nosotros. Amén. Él no se ha olvidado de tus hijos. Él sigue teniendo el control. Volvamos a la noche del incendio en la casa de los Wesley. En el segundo piso, mientras todo se estaba incendiando, salió la carita de John, este niñito. Y dos vecinos vieron, ¡ah! Ahí está John. Y corrieron, dice, dos vecinos de la familia. Uno se puso encima del otro en sus hombros porque no había escalera y pudieron coger a John desde el segundo piso. Y John fue salvado por segundos antes que el techo colapsara y cayera y se incendiara completamente toda la casa. Susana corrió, lo abrazó y con lágrimas en los ojos le dijo: este niño es un tizón arrebatado por el fuego. Esa noche no solo se salvó a su niño, sino despertó el llamado de su niño por las cosas de Dios. Ese niño se convirtió en un predicador que sacudiría 2 continentes. Él marcaría la historia del cristianismo. Se llamó John Wesley. John Wesley, no se distraigan, influenció el avivamiento en Inglaterra y en Estados Unidos. Recorrió más de 400,000 kilómetros. Escucha bien, no te distraigas. Atiende la palabra. Predicó más de 4,000 sermones. Editó 400 libros y tratados. Compiló 6,000 himnos para el cristianismo. 6,000 canciones. John Wesley levantó más de 500 grupos pequeños. Solo en Inglaterra se levantó 135,000 discípulos a través de su ministerio. Levantó a más de 63 predicadores. Fundó muchas escuelas. Susana Wesley tuvo 10 hijos. Es más, en realidad tuvo 19 hijos. 9 de ellos murieron. Uno de sus hijos, Charles Wesley, fue espectacular componiendo canciones. Dios sigue usando a las mamás hasta ahora, amén. Dios puede usarte. Dios puede usar a tu hijo para traer un nuevo tiempo en su trabajo, en su universidad, en el barrio, para predicar y hacer discípulos y traer un avivamiento. Hoy día es un buen día para aplicar ese ABC, amén. Esos principios de asociarnos correctamente, de buscar soluciones. Amén. Si te gustó este mensaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nosotros somos Vida por Vida de Lima, Perú, honrando a Dios y haciendo discípulos.